Bueno, en el presente video voy a hacer un perno que va a incluir su hilo, ¿sí? O su roscado. Y además en la parte superior va a llevar un moleteado, que es esa geometría que se puede apreciar. La vamos a modelar en 3 dimensiones. Para eso vamos a crear un nuevo archivo y nos vamos a situar en una vista sureste isométrica, en donde voy a dibujar un cilindro. Entonces me voy a ir a sólido y doy en clic en el icono de cylinder. Doy clic en un punto cualquiera y donde me dice especifique el radio del cilindro voy a dar en 6. Luego la altura voy a dar en 24. Luego de eso voy a cambiar el estilo de vista a una vista conceptual para verlo más claramente. Posteriormente voy a ir a dibujo y voy a hacer una hélice con este icono que está aquí. Entonces me pregunta el punto base, voy a colocar ese punto. Y el radio base va a ser 6. El radio superior también va a ser 6. Y la altura de vuelta va a ser 1. Entonces doy clic en ese centro. Luego de eso me voy a ir a una vista frontal, en donde voy a dibujar un rectángulo. Coloco en el panel Draw, doy clic en rectángulo y doy clic en dimensiones. Vamos a darle un rectángulo pequeño de 0.6 por 0.6. Luego de eso, este rectángulo lo voy a rotar con el comando Rotate. El centro base va a ser ese y el ángulo va a ser 45 grados. Posteriormente voy a seleccionar el rectángulo y lo voy a mover usando el comando Move desde su centro hasta el final de la hélice. Antes de moverlo voy a esconder el- el cilindro para poder ver más claramente la hélice. Entonces selecciono el cilindro con clic izquierdo y doy a Hide Object. Hide Object. Entonces ahora nuevamente selecciono el rectángulo y le doy a Move. Selecciono su punto base, que es el centro, y lo muevo hasta ese punto. Posteriormente lo vuelvo a seleccionar y me voy a sólido y doy clic en Sweep para usar el comando Sweep. Me pregunta el camino del barrido y voy a dar clic en la hélice. Luego voy a digitar Unhide en la barra de comando para, para volver a ver el cilindro. Y ahora voy a hacer un subtract entre el cilindro y la hélice o el otro elemento que he creado. Entonces doy a subtract, selecciono el cilindro, doy enter y posteriormente selecciono esta geometría que he creado y doy enter. Y ahí me queda la parte inferior del perno. Para dibujar la parte superior del perno me voy a crear un nuevo cilindro. Doy clic en Cylinder en el menú de sólido y donde me pregunta el radio base voy a colocar 12. Ahora me pregunta la altura y le voy a dar una altura de 8.
Ya. Posteriormente me voy a crear otro cilindro más, el cual va a tener su punto base en la parte inferior del cilindro creado anteriormente, y el radio va a ser 10 y la altura va a ser 5, y doy enter. Ahora a este cilindro le voy a hacer un chaflán en la parte inferior. Entonces me voy a Fillet Edge, en el menú de sólidos selecciono Fillet Edge y seleccionen Chamfer Edge. Entonces selecciono donde quiero hacer el chaflán, que es en ese lugar, y doy a Distance, voy a colocar 1, doy Enter por 1. ¿Sí? Son las dos dimensiones que tiene. Ahora doy Enter y doy Enter dos veces. En la parte superior también le voy a hacer un chaflán. Entonces coloco Shift, la rueda del ratón para girar. Me voy a chaflán nuevamente. Selecciono el vértice que es ese. Y doy clic en Distance. Coloco 1, doy Enter, coloco 1, doy Enter. Y doy Enter dos veces. Y en la parte, en este vértice que está aquí, le voy a hacer un fileteado. Entonces me voy a Fillet Edge, voy a seleccionar el borde que es ese, y le voy a dar un radio de 1 y doy Enter dos veces. Y ahí estaría el fileteado. Ahora voy a unir estas dos piezas usando el comando unión. Las selecciono primero y luego doy a la barra de comando, digito unión. Las selecciono nuevamente y doy enter. Para hacer el moleteado voy a usar el comando hélice. Entonces en el menú home me voy al panel draw y selecciono donde dice helix o hélice. Entonces me pregunta el punto base y voy a dar clic en la cuarta cruz que me señala, que me sale indicada. Es en esa, la cuarta, ahí selecciono como punto base. Luego el diámetro va a ser 12, el diámetro base es 12, el diámetro superior también 12, doy enter, y ahora donde dice vueltas voy a colocar 0.125 o un octavo de vuelta, doy enter, y finalmente me dice especifique la altura y doy clic en el punto superior del, de del elemento, en ese centro. Y me queda una línea como la que se muestra, o una curva como la que se muestra. Luego de eso voy a ir a la vista superior o top y voy a dibujar un rectángulo de lados 0.6 por 0.6. Entonces en el panel draw doy clic en rectángulo y doy clic en un punto y vamos a colocar dimensions que sea de 0.6, enter por 0.6, enter. Y doy enter nuevamente para que quede dibujado. Doy clic con la rueda, con el clic izquierdo del mouse, selecciono este rectángulo y digito en la barra de comando move. Me pregunta el punto base y doy clic en el centro del rectángulo. Y lo vamos a llevar a este punto. Ahora, para que no me interrumpa esta parte, la voy a esconder con Hide Object. Ahora,
lo que voy a hacer es mirarlo desde arriba. Voy a ver en la vista top y voy a dejar el rectángulo de tal forma que solo se vea un vértice de él. Entonces lo selecciono y pongo rotate. El punto base va a ser su centro y lo vamos a colocar de esta forma. Solo vemos un vértice. Ahora vuelvo a la vista sureste isométrica y voy a hacer un barrido. Entonces para eso me voy al menú de sólido, presiono donde dice Sweep, me dice seleccione el objeto y selecciono el cuadrado. Doy Enter y ahora me dice seleccione el camino y voy a dar clic en ese y doy Enter. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer múltiples copias de este objeto. Para eso voy a usar el comando Polar Array. Entonces me voy a Home y en el panel Modify doy clic en donde dice Polar Array, en la flecha. Entonces selecciono este objeto, doy Enter y me dice especifique el centro y voy a dar clic en el centro. En el número de objetos voy a darle 39 objetos y doy clic en Close Array. Algo no resultó. Selecciono el objeto, me voy a Polar Array, me dice especifique el centro, especifico el centro, que va a ser ese, y el número de objetos voy a dar a 39. Lo que voy a hacer ahora va a ser hacerle un mirror a todos estos elementos que se han creado. Para eso, primero que todo voy a hacer una línea. Voy a hacer una línea. Me voy a situar en la vista frontal y voy a dibujar una línea que va a pasar por el centro. Entonces, ahora selecciono los elementos y voy a dar a Shift para deseleccionar el elemento central y la línea. Entonces, voy a digitar en la barra de comando Mirror y me dice especifique un punto, el primer punto de la línea de espejo. Especifico un punto de la línea y después especifico un punto más abajo, que va a ser ese. Doy Enter y ahí me quedan las múltiples copias. La parte final del proceso es hacer el subtract. Para realizarlo me voy al menú sólido en donde sale subtract y me dice subtract select object. Selecciono desde la parte de abajo de la geometría y doy Enter. Luego me dice seleccione la región para sustraer y voy a seleccionar todos estos objetos y con Shift deselecciono la parte de abajo y finalmente doy Enter. Ahora se me va a demorar un poco porque por un asunto de tarjeta gráfica, entonces espero que quede listo el moleteado. Y ahí me quedaría el moleteado. Entonces ahora para volver a ver la parte, el cilindro o la parte de abajo del perno, voy a digitar en la barra de comando Unhide y vuelve a aparecer la parte de abajo del perno. Entonces la selecciono y digito Move. Me dice especifique el punto base del desplazamiento y la vamos a desplazar desde la parte superior. Voy a seleccionar el Polar Tracking y la voy a llevar
exactamente a ese centro. Y para finalizar voy a unir los dos elementos. Los selecciono completamente y doy en unión. Los selecciono y doy enter. Doy enter. Y ahí me quedan unidos los dos objetos.